hemos invitado a Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil y vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Buen día, Monseñor. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder dirigirme a tan directo público. Además de la violación como causal de despenalización, se propone agregar el incesto, un mal congénito y la inseminación no deseada. ¿La Iglesia impugna también esas causales? Bueno, lo primero que nosotros como Iglesia Católica defendemos es el derecho primero y fundamental de vivir. Un derecho que está por encima de toda connotación política y religiosa. Primero hay que vivir y luego pues tener la posibilidad de pensar de una forma u otra o rechazar. Como usted muy bien dice, son 4 causales que son propuestas en la reforma que la Asamblea está llevando adelante. Lógicamente no ha habido el debate suficiente por cada una de ellas. Quizás se ha puesto el acento únicamente en la causal por violación. Entonces yo creo que ese es un tema complejo, delicado, que se debería profundizar, que se debería conocer realmente cuáles son las implicaciones y las consecuencias de cada una de estas causales que permitirían el aborto en el país. Entre los argumentos de quienes apoyan despenalizar el aborto por violación están que hay miles de mujeres presas, que es primera causa de muerte, y también la revictimización de la mujer violada. ¿Por qué no los considera válidos la Iglesia? Bueno, yo primero tendríamos que decir que la violación es un crimen y la violación destruye a la mujer física, emocional y espiritualmente. Realmente es un crimen execrable que no podemos permitir. También por otro lado, el aborto, y no dice la religión, es la ciencia, también el sistema jurídico, que demuestra que en todo aborto, sea espontáneo o voluntario, con pena o sin pena, muere un ser humano. Entonces aquí viene el conflicto. ¿Cómo respetar los derechos fundamentales? Yo creo que nosotros, como sociedad, en primer lugar tendríamos que rechazar toda forma de violencia en contra de la mujer, crear una cultura capaz de denunciar cualquier atropello a la dignidad de la mujer. No nos olvidemos que el silencio cómplice también es una responsabilidad. Pero también nosotros tenemos que pensar en la vida de ese niño. La gran pregunta que nos hacemos ¿es justo eliminar una vida para solucionar una violencia? Sabemos que una violencia no se resuelve con otra violencia. Y aquí entonces la gran responsabilidad que tenemos todas las instituciones civiles o también religiosas y sociales de buscar los modos para erradicar la violencia y crear las condiciones para que la gente, las niñas sobre todo, no sean ultrajadas y no se vean pues como presionadas psicológicamente. Y los violadores siguen impunes. Perdón. Digo, y los violadores siguen impunes, ¿no? Bueno, también es otra de las realidades. Igualmente, pero aquí también teníamos que pensar no solamente, como se dice ahora, pues endurecer las penas, porque igual los violadores van a continuar. ¿Qué hacer para que no haya gente que agreda? ¿Qué hacer para que las personas no utilicen, valiéndose de miles de artimañas, y engañen y destruyan la vida de las personas? Ese es el punto principal, ir a las causas de todo este sistema de violencia que se ha ido generando entre nosotros y que lamentablemente se lo ha comenzado a ver hasta como normal. Ahora, respecto al procedimiento para establecer si hubo o no violación, ¿por qué no está de acuerdo en que solo sea suficiente la declaración de la abortante al momento de abortar? Bueno, esos son, digamos, los riesgos que abrirían las puertas para la despenalización o el permitir el aborto en varias otras circunstancias. Yo creo que aquí seguramente las autoridades que tendrán que tomar todas las medidas para que
no sea suficiente la declaración de alguien, sino que haya también un fundamento, de tal forma pues que no se proceda de una manera, me permito decir, quizás hasta, no sé si arbitraria, pero sí precipitada. Yo creo que aquí los juristas tendrían que buscar los medios necesarios para que no ocurra ese tipo de situaciones. O sea, si es solo por una declaración que no es comprobada, quiere decir que se abre la puerta para que todos los casos de aborto sean hechos supuestamente por violación. Entonces, en ese caso, esa declaración de violación, ¿en qué momento debe ser? Bueno, yo creo que inmediatamente tendría que la víctima, pues, dar a conocer, lógicamente dentro de la reserva, de la confidencialidad, como decimos, para que el agresor no quede en la impunidad, para que no se permita que aquella persona que cometió ese crimen desaparezca o pueda inclusive continuar con esa práctica perversa. Entonces, en esos términos que no permiten comprobar si en efecto hubo violación, ¿el proyecto de ley despenaliza totalmente el aborto? Bueno, el totalmente yo creo que habría que preguntarse. No me atrevería a decir eso. Sin embargo, abre las puertas, eso sí, para que a lo mejor se pueda dar en otro tipo de circunstancias también. Yo creo que hay que ceñirse también a lo que actualmente se está discutiendo para no ir más allá de lo que la ley está proponiendo. Ahora, en caso de que la Asamblea apruebe el proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación, ¿qué esperan del veto presidencial? Bueno, yo creo que primero habría que sensibilizar a los asambleístas para que tengan en cuenta que están representando a más de 16 millones de ecuatorianos y que la inmensa mayoría estamos a favor de la vida desde la concepción. Entonces yo creo que eso es importantísimo también. Y el señor presidente de la República, de mismo modo, debe considerar la voz, el clamor de más de la mitad, la mayoría, diríamos, de ecuatorianos. Además, también algo que me parece importante es esto, que más del 80% de los ecuatorianos somos creyentes y no se puede descalificar simplemente diciendo que la fe no tiene un espacio en el campo político, en el campo civil, en el campo legal. Yo creo que también como creyentes somos parte de este Estado laico ecuatoriano. Entonces no se puede minimizar. Entonces mi invitación concreta es pues, a que se considere también el clamor de la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano. Y además, desde el punto de vista laico del inicio de la vida, es una garantía constitucional que la vida empieza desde que se concibe. Es decir, que se trata de una garantía constitucional que podría ser violada discrecionalmente. Bueno, el inicio de la vida desde la concepción no lo dice la religión, no lo dice la fe, lo dice la ciencia. Y además la misma Constitución garantiza el cuidado de la vida desde ese instante. De tal manera que es un asunto de coherencia, que nuestras leyes respondan y respeten también a este principio constitucional y científico. Sería otro caso parecido al de que se autorizó el matrimonio de personas del mismo sexo, porque tienen cédula que dice que son hombres, que son mujeres, y ya no dice que son de sexo masculino o del sexo femenino. Bueno, son temas diferentes que hay que discutirlos también en foros distintos. Hoy estamos concentrados justamente en ese tema del aborto o de la despenalización del aborto por las 4 causales que usted termina de decirlo. Son temas distintos, pero no es distinto el sistema de distorsionar una garantía constitucional. Bueno, lógicamente es un tema, como usted acaba de decir, eminentemente jurídico y que por lo tanto tiene que ser discutido en los foros pertinentes. Estoy de acuerdo que siendo distintos, pero las leyes pueden favorecer lo uno o lo otro. Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.